Hermanos, esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, mantengámonos firmes ante la adversidad. Dígalo conmigo, mantengámonos firmes ante la adversidad. Una vez más, mantengámonos firmes ante la adversidad. ¿Cuántos de ustedes han enfrentado problemas en los cuales pareciera de pronto que se están tambaleando? Pareciera de pronto que han sido derribados. Pareciera de pronto que aquello que considerábamos tener, de repente ya no está en nuestras manos. Quiero que usted considere esa situación del cómo se autopercibe y la contraste con lo que Dios nos habrá de hablar en esta tarde. Amén. Abra su Biblia, por favor. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16. Y vamos a leer el verso 33. Cuando usted lo tenga, puede decir bien fuerte, gloria a Dios. Si usted nos está viendo a través de la transmisión, en cuanto usted tenga la cita, por favor puede compartir, comente y sobre todo reaccione también a esta transmisión, que eso nos ayuda con los algoritmos de Facebook. Bien, Juan capítulo 16, verso 33, dice la palabra de nuestro Dios así: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Diga conmigo, no hay paz permanente que no proceda de Dios. La paz de Dios, amados hermanos, es lo único que puede traer estabilidad y paz permanente al corazón del ser humano. Las riquezas no te pueden dar paz. El prestigio, la fama, el reconocimiento no puede traer la estabilidad que tú necesitas. Porque cuando llegan las pruebas, cuando llegan las dificultades, pareciera que todo aquello que nos afanamos por obtener de repente pierde valor. Pero cuando tú estás firme sobre la roca que es Cristo, entonces descubres que la paz y la estabilidad permanentes proceden de Él. Jesús dijo, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Qué le interesa a Jesús? Que tú te mantengas firme, que mantengas la motivación, que perseveres, que dejes que su obra en tu vida se lleve a cabo en medio de toda situación difícil, adversa o a veces hasta incluso que pudiéramos considerar de alto impacto en nuestro corazón. Déjeme decirle que hoy vivimos en un periodo en el cual pareciera que de pronto en la vida del ser humano hemos sido puestos como sociedad en estrechez. Hoy es común escuchar testimonios de personas que están atravesando por problemas personales, financieros, laborales, emocionales, familiares, etcétera. La lista sería larga y la realidad es que aún nosotros, los que pertenecemos a Cristo, no estamos exentos de enfrentar y atravesar por dichas pruebas. Sin embargo, en medio de las pruebas que nos pudieran sobrevenir, en ellas Dios siempre nos mostrará su poder y misericordia. Cuando tú estés atravesando por ese valle de sombra y de muerte, cuando tengas que atravesar por ese valle de lágrimas, cuando te sientas en medio de ese valle de huesos secos, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito que llevar a cabo en tu corazón. Y es ahí donde nosotros vamos a ver su poder y misericordia. Es natural que como seres humanos, cuando nos llega la escasez, la enfermedad, el dolor, existan momentos de confusión, tristeza y frustración. Sin embargo, considero que como hijos de Dios debemos de mantener firme nuestra confianza en aquel que nos ha llamado y quien entregó a su Hijo unigénito por nosotros, a fin de que a través de la fe en Él podamos ser consolados en medio de toda aflicción que experimentemos.
Si tú tienes una fe firme en Cristo, tú podrás ser consolado en medio de tu aflicción. Si nuestra confianza se mantiene firme en el Señor, en medio de la escasez, en medio de la dificultad, en medio de la tristeza, en medio del dolor, tenemos la posibilidad de ser consolados por Dios. Y en ello también Él estará mostrando para cada uno de nosotros su poder y misericordia. Es cierto que ninguna prueba al momento de ser atravesada resulta en algo que consideremos agradable. Humanamente nos duele, naturalmente es incómodo. Sin embargo, si confiamos en Dios y le permitimos obrar en nuestra vida a través de la aflicción y el dolor, veremos el resultado de lo que en su gracia Él desea producir en nosotros. Hay bendiciones que no llegarán a tu vida sino a través de un canal de dolor, de humillación, de quebrantamiento. Hay bendiciones que no van a manifestarse en nuestra vida si no atravesamos por procesos duros y difíciles. Porque es a través de esos procesos donde también la mano de Dios se mueve en medio nuestro. Así que, amados hermanos, las pruebas y las aflicciones por las cuales atravesemos tienen un propósito en la escuela del Espíritu. Y déjeme decirle que todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón se ha inscrito en la escuela del Espíritu. Y en la escuela del Espíritu hay muchas cosas que Dios desea enseñarnos. Y a veces muchos de nosotros hemos estado evadiendo entrar al salón de clases. Como en nuestros días porriles, dijeran por allí, nos quedamos en las canchas en lugar de entrar al aula. Pero es en el aula, en ese lugar de estrechez, en ese lugar de prueba, donde Dios desea hablar a tu corazón, donde Dios desea tratar con áreas que de otra forma tú no expondrías delante de Dios. La gran mayoría de nosotros no sabemos esconder detrás de los buenos momentos. Y cuando las cosas van bien en nuestra vida, pareciera que todo marcha bien. Es decir, hacemos de lo externo un reflejo de lo interno. Y Dios muchas veces tiene que mover nuestro mundo conocido, nuestro mundo tangible, para tocar lo intangible de nuestro corazón, de nuestra mente. Y es ahí, amados hermanos, donde necesitamos estar atentos a lo que el Espíritu Santo desee mostrarnos. Porque es posible que en un ambiente de comodidad y estabilidad, nuestra sensibilidad a la voz del Espíritu se encuentre en un umbral bajo. Pero cuando tú atraviesas por ese proceso de dificultad, ese proceso de pérdida, ese proceso de tristeza o de dolor e incluso frustración, es ahí donde de repente nos sentimos obligados a voltear nuestra mirada hacia alguien más grande que nosotros, si ese es Dios. Y es ahí donde Dios te dice: yo quiero obrar en tu vida. ¿Estás dispuesto? Déjate moldear. Déjate transformar. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar la decisión. ¿Por qué? Porque en la escuela del Espíritu, amados hermanos, hay una finalidad en medio de la prueba. Dios emplea la prueba, Dios emplea la enfermedad, Dios emplea la escasez con el propósito de incrementar nuestro nivel de fe. Y de esta manera, al mantenernos firmes, dar a luz el carácter de Cristo en nosotros. ¿Queremos madurar? ¿Queremos ser verdaderos hijos de Dios que glorifiquen al Señor con su estilo de vida? Nos es necesario atravesar por pruebas y dificultades. Así que hoy es un buen día para que nosotros podamos valorar ese momento de prueba por el cual nos enfrentamos. A todos nos gustaría que las pruebas fueran superficiales y que no tardaran demasiado, ¿verdad? Pero a veces la actitud de nuestro corazón obliga al cielo, permítanme la expresión, a tomar
otras medidas dada la condición de nuestro corazón. En ocasiones pasadas les he mencionado y les he dicho que nuestra actitud determina si Dios nos habrá de colocar en su torno de alfarero o en su yunque de herrero. Y Dios nos ha hablado de diferentes formas y de diferentes maneras y en diferentes tiempos. Y a veces nuestra actitud no ha cambiado. Y por este motivo es que la palabra de Dios dice que cala más un consejo, un regaño en un hombre sabio que 100 varazos en la espalda de un necio. Y a veces pareciera que Dios necesita quitarse el cinturón para corregirnos porque no hemos estado atentos a su voluntad. Por eso es importante que entendamos que si estamos atravesando por una prueba, si estamos atravesando por dificultad, estamos viviendo un tiempo de oportunidad donde el Espíritu Santo desea enseñarnos algo. Y lo primero que desea enseñarnos es que sin Él nada podemos hacer. Lo necesitamos. Nos es necesario el poder aprender y depender de Dios para poder avanzar en aquello que Él desea llevar a cabo en nuestra vida. Mire, considere lo siguiente. Cuando enfrentamos las pruebas y aflicciones de acuerdo al propósito de Dios para nosotros, garantizamos que su voluntad se manifieste en nuestra vida, experimentando un proceso de quebrantamiento y renovación. ¿Qué va a producir en nosotros la prueba? Si nos mantenemos firmes en el Señor, un quebrantamiento en nuestra vida. Pero al mismo tiempo, una renovación espiritual en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de digerir el entorno y las circunstancias que vivimos. Pero para eso necesitamos enfrentar las pruebas y aflicciones de acuerdo al propósito de Dios para nosotros. Y déjeme decirle que el propósito de Dios para nosotros es que al atravesar por esas dificultades y tribulaciones, nos mantengamos firmes en la fe. Dios quiere que te mantengas firme en la fe y que aprendamos, escuche bien esto, a alegrarnos en medio de la aflicción. Y tú no puedes alegrarte genuinamente, puedes sonreír y fingir que estás bien. ¿Cómo se encuentra? Bien. Y por dentro te sientes mal. Pero para alegrarte de una forma genuina, real, una alegría que brote de tu corazón tiene que surgir de una verdadera gratitud por la situación que estás enfrentando. Cuando hay gratitud, algo en nuestro corazón se libera que provoca gozo en medio del dolor. Todos hemos atravesado por situaciones que nos han decepcionado. Todos hemos atravesado por situaciones dolorosas que nos han quebrantado. Pero para que ese dolor sea productivo, tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. ¿Hace cuánto tiempo que no le das gracias a Dios por una crisis en la cual te encuentras? Pastor, ¿debo de darle gracias a Dios porque me despidieron del empleo? Dale gracias a Dios por el tiempo que te permitió tenerlo. Pastor, ¿debo de darle gracias a Dios por la aflicción en mi cuerpo que me tiene tendido en una cama y que no me permite ni valerme por mí mismo? Dale gracias a Dios por la vida que te concede. Porque en medio de toda aflicción tú puedes enfocarte en aquello que te roba tu potencial, o puedes enfocarte en aquello que tiene la capacidad de llevarte a un estilo de vida superior, en el cual tienes libertad, tanto mental como emocional y espiritual, para permitirle a Dios que obre a través de tu vida. Como hijos de Dios, ya mencioné, no estamos exentos de atravesar por pruebas y dificultades, pero necesitamos
enfrentarlas de acuerdo al propósito de Dios. Y ese propósito tiene que ver con que nos mantengamos firmes en la fe y aprendamos a gozarnos, a alegrarnos en medio de la aflicción, teniendo una actitud de gratitud. ¿Y de dónde surge mi gratitud? De su presencia. Solo cuando encuentras deleite en la presencia de Dios puedes darle gracias por aquello que te ha concedido. Tal vez a tu naturaleza material, natural, le resulta incómodo. Pero cuando tú conoces a Dios, tú sabes que en su corazón no hay ningún despropósito para contigo. Así que las circunstancias adversas que vengan a tu vida tienen el propósito de enseñarte algo. Su palabra lo expresa así: porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Son pensamientos de bien y no de mal, porque deseo darles un futuro y una esperanza. Así que acompáñame a 2 Corintios, vamos allá. 2 Corintios capítulo 4 y vamos a leer los versos del 7 al 10. 2 Corintios capítulo 4, versos del 7 al 10. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. La semana pasada hablamos un poco acerca de esto y les mencionaba que para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros, la vasija se debe de romper. El principio fundamental lo encontramos en la historia de Gedeón. Cuando Gedeón va a conquistar Madián, lo que hacen sus soldados para poder manifestar su presencia a través de las antorchas es quebrar el jarro que contenía la antorcha. Necesitamos ser quebrantados y para eso Dios permite que lleguen a nuestra vida pruebas, dificultades, adversidades, para que a través de ese quebrantamiento espiritual nosotros podamos manifestar la gloria de Dios, sí y solo si nos mantenemos firmes en la fe y le permitimos al Espíritu Santo obrar en nosotros. ¿Cómo le permito al Espíritu Santo obrar en mi vida? Flojito y cooperando. Deleítate en Él. En medio de la dificultad, deja que Dios obre en tu vida. Continuamos leyendo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Lea. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados. Lea con fuerza. Derribados, pero no destruidos. ¿Cuántas veces la prueba nos hace sentir así? La enfermedad, la escasez, las dificultades que enfrentamos al interior de nuestro núcleo familiar. Y sabe una cosa, hay muchas de estas que no podremos controlar ni determinar su periodo de duración en nuestra vida. A veces quisiéramos que las pruebas duraran un par de horas, un par de días, un par de semanas. Pero a veces resulta que el propósito de Dios no es tratar con algo externo, sino con algo interno. Así que el periodo de prueba lo determina tu corazón. Y mientras que nosotros no seamos sensibles, dóciles y determinemos humillarnos delante de la presencia de Dios, la situación para nosotros no va a cambiar. Y hay situaciones, déjeme decírselo así, que llegaron a nuestra vida para quedarse, porque de otra forma no tendríamos la capacidad de ser útiles en las manos de Dios. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Que entonces Dios jamás me va a sanar? Es posible. Si tú le eres útil enfermo, te quedarás enfermo. ¿Qué está diciendo, pastor? Que nunca voy a ser multimillonario aunque me ponga a minar con el Bitcoin. Te va a llegar el recibo de la luz carísimo y después no vas a tener nada.
Necesitamos entender que aún en medio de la prueba se manifiesta su gracia misericordiosa y su amor infinito por nosotros. El apóstol Pablo es un claro ejemplo de ello. 3 veces le rogó al Señor que cambiara sus circunstancias. Y el Señor le respondió de una forma tan amorosa, diciéndole: no. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así como estás, me eres útil. Eso genera frustración en un cristiano inmaduro. Porque un cristiano inmaduro quiere cambios y los quiere rápido y sin dolor. Pero cuando tú has caminado con el Maestro, cuando tú has caminado en la escuela del Espíritu, te das cuenta que los procesos de Dios duelen y que hay procesos que duran más que otros. Y necesitamos nosotros entender que aun cuando estemos en una condición que a nuestro parecer sea el fondo al cual podríamos llegar, todavía hay un fondo mucho mayor al cual Dios no te ha permitido llegar. Por eso Pablo expresa cosas como perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Porque podría haber una situación peor en tu vida todavía, pero la gracia de Dios ha permitido que llegue solo lo necesario para trabajar contigo, para obrar en tu corazón. ¿Y qué es lo que Dios desea? Que nos mantengamos firmes y que aprendamos a tener una actitud de gozo en medio de la aflicción. Los discípulos de Jesús, amados hermanos, enfrentaron su tormenta con incredulidad y desesperación. Recuerda, Jesús les dijo: crucemos al otro lado. Y cuando se embarcaron a la mitad en el lago, comenzó a soltarse una fuerte tormenta. Y ellos de inmediato comenzaron a buscar a Jesús con desesperación. Cuando Jesús despierta, lo primero que les reprocha es su incredulidad. ¿Cómo estás enfrentando tu enfermedad? ¿Cómo estás enfrentando tu desempleo? ¿Cómo estás enfrentando tu carencia económica o tus problemas familiares? ¿Con incredulidad? ¿O estamos dependiendo de Dios? ¿Nos estamos apresurando a tomar decisiones? ¿Es tu corazón quien te está dirigiendo? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones equivocadas porque nuestro corazón nos ha dicho: ya, hasta aquí? Y no ha sido Dios. Nos gusta recitar que Él es nuestro pastor, pero solo porque se oye cool. El Señor es mi pastor. Pero hasta ahí yo me dirijo solito y yo me muevo por donde quiero. Entonces Dios permite que de repente lleguen esas pruebas a nuestra vida para hacernos entender, y repito, enfatizo y subrayo, que lejos de Él nada podemos hacer. Jesús no enfrentó la tormenta de la misma manera que sus discípulos. Él enfrentó la tormenta con fe y con autoridad. Y hemos recibido de Dios la autoridad para poder establecer el reino de los cielos en medio de la circunstancia que estemos viviendo. Eso no significa que la circunstancia cambie, significa que esa circunstancia que podría destruirme toma un giro a fin de que en lugar de destruirme me edifique. Allí está el reino de los cielos manifestándose. La circunstancia no cambia, pero ya no me destruye, me edifica. Ya no me debilita, me fortalece. Ya no me lleva a un punto en el cual yo dude del amor de Dios. Me lleva a un punto donde puedo confiar en el amor de Dios. Pero para esto tú necesitas entender que Dios en su gracia y misericordia está permitiéndote que atravieses por esa situación. El punto aquí es si tú la estás aprovechando o no. Como seres humanos nos negamos y resistimos constantemente a la posibilidad de perder. ¿A cuántos de nosotros nos gusta perder? No queremos perder.
Pero algo que debemos entender es que cuando Dios en su gracia nos permite atravesar por procesos duros y difíciles, que en apariencia, escuche bien, apariencia, a los ojos de los hombres nos hacen perder, es porque a sus ojos Él nos desea ver ganar. En otras palabras, hay victorias a los ojos de los hombres que son derrotas a los ojos de Dios. Y hay fracasos a los ojos de los hombres que son victorias a los ojos de Dios. ¿Qué prefieres? ¿Una victoria que sea alabada por los hombres o una victoria que sea avalada por Dios? Tal vez para llegar al punto donde Dios te quiere y donde manifiestes su gloria, tengas que atravesar por un proceso de pérdida a los ojos de los hombres. Pero si tú eres sensible a la voz de Dios, el Espíritu Santo va a formar a Cristo en ti y te dará durante el proceso deleite en Él. Cuando el injusto sufre, su ruina se acerca. Pero cuando el justo atraviesa por aflicción, su bendición se aproxima. Así que cuando estés atravesando por pruebas, por dificultades, gózate en el Señor. Y dile al Espíritu Santo, haz conmigo lo que tú quieras. Dios mejor que nadie, amados hermanos, nos conoce. Y Él sabe qué es aquello que necesitamos en nuestra vida para poder responder a su voluntad. A veces aquello que se convertirá para nosotros en una ventaja comienza siendo una dificultad. ¿Recuerda usted cuando Jesús alimentó a los 5,000? Todo comenzó como un problema. Es demasiada gente. No tenemos la cantidad suficiente de alimento para ellos. ¿Cómo enfrentó Jesús esa crisis? Con fe, con una actitud de gratitud. Cualquiera se hubiera frustrado con aquel joven que dispuso sus panes y sus pescados. O sea, hello, ¿no te das cuenta? Mejor guárdalo. Pero Jesús podía tener en medio de esa crisis una actitud de gratitud porque tenía y había encontrado una forma de deleitarse en Dios en medio de la prueba. Si tú no aprendes a deleitarte en el Señor en medio de la prueba, difícilmente tendrás la capacidad de disfrutar tus procesos de crecimiento, y debido a que no los soportarás en tu naturaleza humana, los estarás constantemente abortando. Y la voluntad de Dios en ti no tendrá la manifestación que Dios desearía llevar a cabo en tu vida. ¿Cómo sabes si a través de este proceso de aflicción en tu vida, en tu salud, en tus finanzas, en tus emociones, Dios te lleva hacia el proceso más glorioso en tu vida? Hay situaciones en nuestra vida que de repente se convierten en un lastre. Relaciones que no nos permiten crecer. Y de repente enfrentamos procesos en los cuales Dios les pone punto final para que nosotros podamos seguir caminando y avanzando en victoria. Pero cuando no entendemos la mente del Espíritu, cuando no hemos sido instruidos en la escuela de Dios, entonces parece que todo en nuestro derredor simplemente nos refleja frustración, tristeza, dolor, angustia, cuando deberíamos de confiar plenamente en el amor del Señor. Dile a la persona que tienes a tu lado, debes aprender a confiar en el amor del Señor. Aleluya. Tenga presente esto. Lo glorioso por lo general comienza siendo doloroso. Lo glorioso por lo general comienza siendo doloroso. Pero para que lo doloroso se convierta en glorioso, tú necesitas aprender. Y si no aprendes, sigue siendo doloroso. Y continuará siendo doloroso hasta que aprendas
a depender y deleitarte en el Señor en medio de tu prueba. Por eso es importante que consideremos lo que la palabra del Señor nos enseña. Y ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 2, dice la palabra del Señor que toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Investigando un poco sobre la vid, descubrí que hay dos periodos en los cuales la planta se debe de podar. Se conoce como la poda en seco y la poda en verde. La poda en seco se da en un periodo invernal, donde la planta está seca y se va a determinar su estructura. Y la poda en verde es donde se revisa la planta a detalle y se pueden quitar aquellas hojas que son innecesarias o aquellas ramas que se percibe no darán fruto. ¿Para qué? Para que la vitalidad de la planta le dé la capacidad de potencializar aquello que sí dará fruto. Así que tu prueba puede ser un proceso de poda de Dios en ti. Y quizá en este momento no te sientes en el mejor momento de tu vida, pero sientes que Dios de alguna manera te está acercando. Llamémoslo una poda en seco. Tal vez las cosas en tu vida van bien y de repente entras por un proceso de estrechez. Llamémosle poda en verde. El proceso de la vid, amados hermanos, es un proceso que obedece al propósito del agricultor. El agricultor va a determinar si desea, si sus viñedos crezcan de forma vertical o llegue un momento en el cual se planten de forma horizontal. Eso lo determina el agricultor. Dios tiene un diseño y un propósito para ti. Y va a haber cosas de nuestra vida que Dios en su momento va a podar con la finalidad de que no pierdas potencial, de que no pierdas tu vigor, de que no pierdas aquello que te permita alcanzar propósito en él. Duele, imagínense ustedes a la plantita cuando llega el agricultor. Te voy a cortar estas ramitas. ¿Qué sentirán esas ramitas? ¡Ah! ¿Por qué lo hace el agricultor? Porque sabe que mañana en lugar de añadir restarán. Y lo que no añade en tu vida no vale la pena retenerlo. ¿Entiende lo que le digo? ¿Ya llegó a su corazón? No quiero que llegue a su muro antes que a su corazón, porque no predico para que usted publique frases matonas. Predico para que usted asimile lo que el Espíritu le quiere comunicar. Entonces, cuando la vid atraviesa por ese proceso de poda, podríamos decir que está atravesando por un proceso de quebrantamiento, donde está siendo despojada de lo que es innecesario. Y déjeme decirle algo, el quebrantamiento de nuestro hombre interior no es un proceso sencillo. Pastor, ¿por qué no una vez que aceptamos a Cristo de inmediato nos vamos al cielo? Somos seres tripartitas, tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. ¿Está de acuerdo? Bien, pues el espíritu solamente puede tener dos naturalezas, o es santo o es pecador. En el momento en el cual usted acepta a Cristo, dice la palabra del Señor que usted ha pasado de muerte a vida. Usted tiene un espíritu que está en armonía con Dios. Pero nuestra naturaleza espiritual está compuesta también de un alma y esa está bien dañada por el pecado. Así que necesitamos entrar en un proceso de santificación y perfeccionamiento que dura toda la vida.
Toda la vida. Usted dice, pero ¿por qué no he logrado vencer en determinadas áreas de mi vida? 1, falta de voluntad. 2, falta de seriedad en sus decisiones. 3, los designios de Dios para usted posiblemente tienen un alcance mucho mayor al que usted está esperando. Y por esa razón a veces el caminar se nos hace demasiado largos. El quebrantamiento de nuestro hombre interior no es un proceso sencillo. En realidad requiere sacrificio y disposición de parte nuestra para permanecer firmes en la fe y fieles a Dios durante el proceso que el Señor está llevando a cabo en nosotros. A veces nos sentimos morir, en momentos nos sentimos solos y sin salida, pero si perseveramos, Dios habrá de cumplir su voluntad en nosotros. ¿Qué necesitamos? Perseverar. ¿Cuántos de ustedes honestamente se consideran tercos? En el bueno y mal sentido, sea honesto. Séalo para el proceso de Dios también. Porque apenas nos duele un poquito y ya estamos corriendo. No, ahí no, ya detente, no, me duele. Tenemos que permitirle a Dios trabajar en nosotros y a veces cuando más duele es cuando más se aprovecha. Pero tienes que dejar que Dios obre en ti. En ocasiones las pruebas no solo nos fortalecen en la fe, también perfeccionan nuestro corazón. Nos dan agudeza en nuestro entendimiento y nos dan la posibilidad de darnos cuenta del estado en el que realmente nos encontramos. Pareciera que la prueba tiene una enorme capacidad de rasgar los velos que nos impiden ver nuestra realidad. El dolor, el sufrimiento, te deja ver lo que en un periodo o tiempo de comodidad no ves. Sin embargo, también hoy día hay personas que aún en medio de la prueba resisten al propósito de Dios y se niegan a cambiar, victimizándose o endureciéndose. Es que si no es como yo digo o como yo quiero, no quiero nada. Y Dios no se pone a llorar. Él dice, pues nada, síguele. Yo soy eterno, tú eres un simple suspiro. Como la hierba que hoy florece y mañana es echada al horno. Así es la vida del hombre. No tenemos opción, o dejamos que Dios trate en nosotros y que Él perfeccione nuestra vida, o nos vamos a encontrar como Saulo de Tarso, dándonos de golpes contra la pared. No hay posibilidad de avanzar en contra del propósito de Dios para nuestra vida. No importa cuánto te resistas. Dios te diseñó con un propósito y Él va a dirigirte en dicho propósito. Así que no nos victimicemos y tampoco nos endurezcamos. Dile al que tienes a tu lado, flojito y cooperando. Vea lo que dice la Escritura. Acompáñeme por favor a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Deuteronomio 8, verso 2. ¿Lo tiene? Diga gloria a Dios. Ahora con ganas. ¿Sabe que somos sobrevivientes aún? Dios ha sido bueno, le digo porque pues yo todavía estoy entre azul y buenas noches. Todavía no me llega el periodo de vacuna donde diga, ya soy un sobreviviente. No lo sé, me estoy cuidando mucho. Pero la realidad, amados hermanos, es que podemos decir Ebenezer. En la mañana estaba pensando en muchos consiervos y amigos míos que partieron por causa del COVID. Vino a mi mente mucho el apóstol Ismael Torres. Y muchas veces le he preguntado a Dios, ¿por qué no yo en lugar de ellos?
que tenían ministerios más florecientes, que tenían mayor impacto. A veces no alcanzamos a entender y comprender los propósitos de Dios, pero lo importante es que en medio de ellos te mantengas firme, porque tú no alcanzas posiblemente a dimensionar aquello que Dios te llevará a hacer y lo que Dios quiere que realices. Y sus procesos son los que te pueden quitar los velos para que entonces seas sumiso a la voluntad de Dios. Dios quiere un pueblo terco que se aferre a sus procesos, que se aferre a sus promesas, pero al mismo tiempo quiere un pueblo sumiso, que acepte su voluntad y que viva agradecido por lo que Dios ha dispuesto para su vida. Yo no sé cuántos de ustedes han visto un video que en su momento fue viral, hace muchos años pasó, de un niño al cual en el día de su cumpleaños le regalan, creo que un plátano. ¿Sí? ¿Sí era un plátano? Bien. ¿Cuál era la actitud de ese niño? De gratitud. Gracias. Hoy se lo das a un niño que no le ha costado la vida y no le has enseñado bien y te dice, trágatelo tú, a mí dame un Xbox. O sea, ¿y cuántos de nosotros hacemos eso? Dios nos presenta un proceso en la envoltura de un plátano y como no es lo que queremos, nos frustramos, nos enojamos y lo desechamos. Cuando quizá eso solo sea la posibilidad, el camino, la puerta para algo más grande. Así que agradécele a Dios en tu aflicción, agradécele al Señor en medio de tu crisis, agradécele al Señor por los problemas o situaciones que enfrentas. Hace años escuché el testimonio de un pastor evangelista, que comenzó a tener cálculos en la vejiga. Y en esos años la medicina no había avanzado como hoy día, así que para él cada vez que iba a orinar era un dolor insoportable. En ocasiones se desmayaba del dolor, en ocasiones salía empapado de sudor, llanto. Pero algo que ese hombre dejó marcado en la vida de muchos fue siempre tener una actitud de gratitud. A través de su vida Dios sanaba a otros, pero Dios nunca determinó sanarlo. Y era un sufrir diario. Sin embargo, de esa forma Dios quebrantaba su corazón para que se mantuviera humilde por lo que Dios hacía a través de su vida. ¿Por qué no ser mejor dóciles y dejar que Dios trate con nosotros como Él quiera? Vean lo que dice la Escritura, Deuteronomio 8:2. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Dios nos mete en procesos de desierto para que nosotros podamos revelar hasta qué punto estamos dispuestos a caminar o no con Él. Porque si tú no puedes darle gracias a Dios por tu estrechez financiera, no podrás darle gracias a Dios. Te olvidarás de Dios, de hecho, en tus momentos de abundancia. Me encanta este pasaje porque es muy revelador. En otras palabras, la Escritura me dice que Dios tiene un propósito para Israel y ese propósito implica un desierto para que Israel pueda manifestar no solo de labios su compromiso con el Señor, sino realmente definirse en razón de lo que quiere o no quiere con Dios. Los tiempos de prueba son tiempos de definición, te ayudan a decidir siempre que decidas de acuerdo a lo que el Espíritu
está dirigiendo tu vida. Hay quienes se precipitan a decidir en los momentos de prueba y cometen peores errores que la prueba misma. Entonces, como dijeran por allí, sereno, moreno, espérate a que el Espíritu Santo te guíe. ¿Quién es tu pastor? No me vea a mí. Él es el pastor de pastores. Y Él desea guiarnos y llevar nuestra vida hacia un nuevo nivel de bendición. Amén. Es importante que como hijos de Dios nos mantengamos firmes en el Señor y le permitamos a su Espíritu Santo obrar en cada área de nuestra vida, teniendo claro que su finalidad es que seamos perfeccionados. Dios no va a buscar destruirte. Dios no desea quitar tu brillo. Él desea incrementarlo, pero para eso tiene que muchas veces trabajar contigo. Tal vez estás experimentando una poda. Deja que Dios lo haga. Deja de meter tus manos. Ríndete. Doblégate ante el Señor. Sé sumiso, dócil, humilde. Amén. ¿Cuántos están atravesando por una prueba? Chéquese esto. ¿Qué podríamos hacer en medio de la prueba? ¿Qué es lo que podemos hacer cuando estamos atravesando por una prueba? Esto es bien interesante, bien importante, porque nos puede de alguna manera evitar abandonar el propósito de Dios y apartarnos del Señor. Muchas personas cuando atraviesan por la prueba se decepcionan de Dios. Y dice, ¿para qué lo busco si ni siquiera cambia nada? Me está yendo peor desde que estoy tratando de ser fiel a Él en cuanto a mi mayordomía, mi conducta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No te das cuenta que estás entrando al desierto? Y la finalidad de Dios es que tú salgas de allí mucho mayor, mucho más grande, mucho más brillante, mucho más glorioso. Así que, ¿qué podríamos hacer en medio de la prueba? Y lo primero que quiero decirte es que necesitas exponer tu corazón delante de Dios. Así de simple. Expon tu corazón. En lugar de que te ocultes y te justifiques, expon tu corazón. El salmista decía, Salmo 26, verso 2, vamos allá. Salmo 26, verso 2. Y dice la Escritura, examíname, Señor, ponme a prueba, purifica mis entrañas y mi corazón. Examíname. Que tu proceso se dé en mi vida para que entonces yo pueda saber que puedo caminar en acuerdo contigo, ya que has purificado mi corazón. Nos es necesario dejar de preguntar por qué para enfocarnos en el para qué. ¿Para qué es este proceso en mi vida, Señor? Job es uno de los hombres en la Escritura que atraviesa por uno de los procesos más difíciles. ¿Y sabe una cosa? Ese hombre, en medio de sus carencias, en medio de sus luchas internas, supo mantenerse firme delante de Dios. Firme en la fe, firme en la convicción. Él mismo es quien declara que su Redentor vive. Así que, amados hermanos, cuando estés en medio de la prueba, lo primero, expon tu corazón. ¿Hay algo que desees tratar en mi corazón, Señor? Y la voz del Espíritu vendrá y te dirá tu orgullo, tu independencia, tu falta de amor, tus heridas.
¿Qué necesito hacer en medio de la prueba? Necesitas orar más y de forma más asertiva y eficiente. Hay quienes piensan que la prueba se disfruta simplemente exponiéndole a Dios mi sentir en oración. Y eso es bueno. Pero si yo quiero que mi oración sea más asertiva y eficiente, yo tengo que aprender a orar con más inteligencia. Y esto lo vamos a lograr dejando de lado el monólogo para optar por el diálogo. ¿Cuál es la finalidad del diálogo? Que en algún momento tú cierres la boca, silencies tu mente y te dispongas a oír la voz de Dios. ¿Hace cuánto tiempo que en nuestro tiempo de oración no te callas? ¿Quién de ustedes habla así por teléfono? Le hablan a su mamá, le hablan a su hermano, le hablan a su crush, lo que usted quiera. Le habla y bla 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 bla. Adiós. No, ¿verdad? Buscamos la interacción. ¿Sí o no? ¿Y por qué con Dios no? Con Dios nos clavamos en nuestros problemas existenciales, en nuestras dificultades familiares y no dejamos un momento para decirle, habla que tu siervo oye. En los momentos de la prueba Dios quiere hablarte también. Moisés se encuentra de repente ante una situación inédita. Hay un blasfemo en el campamento y todos preguntan, ¿qué vamos a hacer con él? Y Moisés podría haberse basado en su experiencia, en su celo, en su emoción y decir, vamos a hacer esto. Pero él ya era un hombre que había caminado en la escuela del Espíritu y sabía que no podía tomar una decisión tan a la ligera. Así que dijo, déjenme preguntarle a Dios. Y fue y presentó el caso delante de Dios y Dios le dijo, lapídenlo. Y pues ya salió con la certeza de que era lo que Dios quería. Yo también le voy a preguntar a Dios sobre algunos de ustedes. No es cierto. Pero qué importante, amados hermanos, es interactuar con el Espíritu Santo. Si Él está siendo nuestro guía, ¿por qué no preguntarle a Él, al menos, cómo voy en el proceso? Necesitamos, amados hermanos, entender que la voz de Dios no siempre es audible. ¿Qué nos sucede? Estamos orando y decimos, habla, Señor, que tu siervo oye. Se compran colchones allá en la calle, ¿verdad? Ya ahí está en la calle. Allá por mi pueblo olvidado hay una persona que bien tempranito, cuando quiero dormir más, bien tempranito con su bocina a todo volumen, pareciera que lo pone allí en mi ventana y dice, buenos días, atolito de maíz, tamales oaxaqueños, buenos días, Dios santo. Tal vez sí, todo eso está sucediendo en torno a ti y tú dices, ay, no oí la voz de Dios, aquí no se puede. No, es que a veces quisiéramos nosotros que la voz de Dios fuera audible, ¿verdad? Casi como ese trueno imponente. Pero la realidad, amados hermanos, es que no siempre la voz de Dios será audible. En ocasiones, Él en ese periodo de quietud va a traer imágenes a tu mente de aquello que debes corregir. Tráeme imágenes, Dios, pero de cómo están los demás. Ay, déjese de cosas, arregle primero su crisis. A un montón de gente le encanta eso, Tráeme imágenes, pero de la vida de los demás. No, déjese de cosas. Primero arregle su crisis.
Entonces puede ser que de repente Dios suelte una impresión de un momento en el cual tuviste una actitud equivocada para con alguien de tu familia. Y el Espíritu te va a guiar a que te arrepientas, y a que cambies tu actitud. Y si es posible, puedas pedir perdón. A veces Dios nos indica cosas así, bien claras, pero nosotros decimos, ya ni se acuerda, ¿para qué le abro la herida? No, o sea, ¿tú cómo sabes si la herida continúa abierta? Ay, solo le dije hace 25 años que no sabía guisar. Sí, desde hace 25 años no quiere crecer en esa área, se negó a esa área. ¿Por qué? Por lo que dijiste. Y tal vez te parezca exagerado, pero en la vida diaria enfrentamos un montón de situaciones que a veces quedan marcadas en el corazón, y que en esos periodos de quietud Dios te va a mostrar qué es lo que tienes que hacer. No siempre la voz de Dios será audible. En ocasiones serán imágenes en nuestra mente, en otras serán palabras habladas a tu corazón. Solo tengo la convicción de que hice mal, de que estuvo mal la forma en la cual contesté, la forma en la cual hablé, el comentario fuera del lugar que hice. Pero necesitamos dejarnos pastorear por el Señor. 3, ¿qué podríamos hacer en medio de la prueba? Escudriñar las Escrituras, porque solo a través de ellas vamos a conocer mejor a Jesús. Y escudriñar no es lo mismo que leer. Usted necesita de herramientas que le permitan poder profundizar en lo que la palabra de Dios dice. Una Biblia interlineal sería genial para usted. Una concordancia que pudiera tener la posibilidad de mostrarle cuáles son las raíces hebreas, griegas o arameas de una palabra y su significado, sus implicaciones. Escudriñar implica ir a más, no tener una lectura superficial, sino profundizar. Después de eso, ¿qué más podría hacer yo en medio de la prueba? Meditar en la palabra de Dios. ¿Para qué es necesario meditar en la palabra de Dios? Bueno, el reflexionar sobre la palabra leída o escuchada, escuche bien esto, es un buen ejercicio para nuestra alma y nuestra mente, ya que se mantienen ocupadas. Cuando tú le das mucho espacio a una idea equivocada en tu mente, baja el corazón. Y eso se transmite en una actitud negativa. Pero si yo estoy meditando en la palabra leída o escuchada, entonces mi mente se centra en la palabra del Señor. Y cuando esa palabra echa raíces en mi mente, desciende a mi corazón y provoca actitudes correctas en mí. En los momentos de la prueba es necesario que busques rodearte de personas que sean más fuertes que tú en la fe. No te acerques a alguien que simplemente vaya a solapar tus malas actitudes. Dice la palabra de Dios que fiel es el zape, el golpe, la cachetada del que te ama, pero inoportuno es el beso de quien te aborrece. Fieles son las heridas del que te ama, pero inoportunos los besos de quien te aborrece. Así que vamos a buscar entonces rodearnos de personas que sean más fuertes que nosotros en la fe. Y aquí hay algo bien interesante, porque necesitamos vincularnos en momentos de crisis a personas cuya vida y testimonio nos inspiren y desafíen. No solo es que alguien me inspire, también es que alguien me desafíe. Porque quien te desafía no te permite rendirte.
Entonces, tú tienes que tener bien claro a quién vas a seleccionar en tu equipo de personas que estarán contigo en medio de esa crisis financiera, emocional, laboral, familiar, como quieras llamarla. ¿Quiénes son las personas que van a darle soporte a tu vida? No, yo no necesito de nadie. Yo y mi Biblia podemos. Soberbia, independencia, orgullo. Y después de esto, ¿qué tenemos? Un Urías cualquiera, que a pesar de ser un hombre de guerra, estando solo, cayó bajo la espada de su enemigo. David lo sabía. David sabía que era muy bueno, pero también David sabía y conocía el campo de batalla y sabía que un hombre solo, por mejor que sea, por más capaz que sea, no puede trascender. Así que en tu momento de prueba, busca rodearte de personas que sean más fuertes que tú en la fe, gente que te inspire y te desafíe, porque de esa manera no te vas a rendir. Si yo tengo a alguien que me inspira pero no me desafía, voy a hacerlo hasta que considere que logré algo y ya después me relajo. Pero si esa persona te desafía, tú vas a estar en un crecimiento constante. Y siguiente punto, bien importante, no dejar de congregarnos. Entiendo que estamos atravesando por un periodo de distanciamiento social, pero la realidad, amados hermanos, si seamos honestos, algunos de ustedes están pretextando dicho distanciamiento social para no congregarse. Seamos completamente honestos y claros. Algunos de ustedes se organizan para los días de culto, los días de reunión, estar ocupados. Algunos de ustedes ya les ha ganado más su comodidad, su falta de esfuerzo y compromiso por las cosas de Dios, y les es más fácil y cómodo simplemente conectar el televisor o prender la computadora. ¿Por qué les digo esto? Porque la atmósfera que se vive dentro de estas cuatro paredes, cuando todos adoramos, cuando tenemos al grupo de alabanza, cuando tenemos a las personas de artes y la iglesia disponiendo su corazón para adorar, la atmósfera que se genera aquí no se transmite en su totalidad en la transmisión en línea. Se pierde mucho de lo que aquí estamos experimentando y viviendo. Y es un recurso, es una herramienta que valoramos, pero que no puede sustituir lo que la palabra de Dios enseña. No dejar de congregarnos. Tomamos nuestras medidas de seguridad y podemos entonces, sin ningún problema, participar de aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Pero cierto o no, amados hermanos, muchos están pretextando simplemente sobre la pandemia para no hacer aquello que el Espíritu ha estado hablando a sus corazones. Considérelo usted y júzguelo usted. No piense que estoy tratándole con una medida injusta, porque se llega a considerar en su momento como si su servidor fuera un legalista y quien no haga como yo está mal. No estoy hablando de eso. Si usted no me conoce, es posible que llegue a ciertas conjeturas equivocadas dada ese distanciamiento. Pero no me crea a mí, crea lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que yo deseo que usted tenga presente. Es importante el permanecer al interior de una atmósfera espiritual. ¿Por qué? Porque toda atmósfera, escuche esto, hay por ahí una serie sobre las atmósferas de Dios, se las recomiendo. Toda atmósfera determina qué vive y qué se muere. Nosotros no duraríamos mucho tiempo si apareciéramos en el planeta Mercurio, o si apareciéramos en Saturno o en Neptuno, ¿verdad?
No duraríamos mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la atmósfera de ese lugar no es propicia para la vida. La atmósfera que muchas veces tenemos en casa no es propicia para que nuestras raíces crezcan. ¿Por qué? Porque ponemos al pastor, pero mientras tanto yo cocino. Ya ni me acuerdo si le eché sal o no. Pues de hecho otra vez queda salado. Es que estaba teniendo, ¿y qué decía? Que se te olvidó echar sal. No me acuerdo, pero pues lo importante es que ahí aparecía que estaba conectado. ¿Cuántos de ustedes han dicho, pongo la predicación mientras me meto a bañar? Sean honestos, se están bañando y la predica ahí el pastor, ¿verdad? Y ustedes desde la tina o la regadera, hay poder, hay poder. ¿Qué si ni oyes nada? Una atmósfera tiene la posibilidad de dar vida o tiene la posibilidad de provocar muerte. Necesitamos venir al Señor y congregarnos. Considere lo siguiente: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Tal vez en este momento de tu vida te ha tocado estar en el yunque y ya no sientes lo duro, sino lo tupido. ¿Por qué? Porque tal vez hay muchos montes en ti. ¿Se acuerda de la expresión del profeta? Preparen camino al Señor en la soledad. Preparen calzada a nuestro Dios. Y continúa el profeta diciendo: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y entonces se manifestará la gloria del Señor. Tal vez ese periodo en el yunque te ha costado mucho en este presente. Has derramado lágrimas, te has sentido frustrado, te has sentido cansado. Pero Dios te dice: no te voy a destruir, te voy a transformar. Te voy a transformar. Porque mi misericordia permanece para siempre. Porque mi amor por ti es mucho más grande de lo que jamás podrías concebir e imaginar. Dice el Señor: yo estoy contigo, no tengas miedo. La obra que haré en ti se escuchará por muchos lugares, y muchos se sorprenderán de ver la transformación que llevaré a cabo en ti. Solo sé fiel y permanece firme. Considere esto: nuestra actitud al enfrentar las dificultades de la vida determina en gran medida el resultado que podremos alcanzar. Dice la palabra del Señor allí en Santiago 1, capítulo 2, lo siguiente. No lo busque, déjeme leérselo. Santiago capítulo 2, capítulo 1, versos del 2 al 5. Y dice la Escritura: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe de llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Y si a alguno de ustedes le hace falta sabiduría,
porque no sabe cómo manejar el proceso, porque no sabe lo que debe de hacer, pídale a Dios sabiduría y Él se la dará. Pero no abortes el proceso. Deja que Dios meta su mano en tu corazón. Concluimos con la siguiente cita y la tenemos proyectada en pantalla, y es Romanos capítulo 5, versos del 1 al 5. Y dice la palabra del Señor así: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Lea conmigo: y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. La medida del Espíritu en ti es la medida del amor de Dios en tu vida. Y la medida del amor de Dios en tu vida te da una medida de esperanza de que Dios cumplirá en ti su propósito. Dale un fuerte aplauso al Rey, pónganse de pie. Aleluya. Eres hermoso, Jesús. Eres precioso. Eres incomparable. Quiero orar por ti que estás atravesando por pruebas, por dificultades, por luchas. A ti que te has sentido cansado. A ti que has estado siendo asediado por demonios. A ti que has estado escuchando la voz de Satanás diciéndote: te voy a destruir. El Espíritu de Cristo te dice: yo estoy en torno a ti, como un muro de fuego. Te he protegido y te protegeré. Aun cuando Satanás viniera contra ti como un río, yo levantaré mi bandera de amor y misericordia sobre ti. Te guardaré y te dignificaré, porque me has puesto como tu refugio, como tu habitación. Ninguna de las mentiras que Satanás ha declarado sobre ti sucederán. Antes, te pondré a la mesa y serviré un banquete delante de ti en presencia de tus acusadores. Yo cumpliré mi propósito en ti, dice el Señor. Padre, en el nombre de Jesús presento a cada persona que está atravesando por un desierto, a cada hombre y mujer que en este momento está viviendo una experiencia dolorosa, por una pérdida laboral, por una enfermedad, por una situación sentimental o cualquiera, Señor, que pudiera ser el momento por el cual está atravesando. En el poderoso nombre de Jesús, te suplico, Dios, que tu gracia descienda sobre sus corazones y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, establezca tu voluntad en sus vidas. Toma un momento y dale gracias a Dios por tu desierto. Y si es necesario que te humilles, humíllate delante de Él.